Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Este es el Top 10 donde analizamos la historia que nos une de un lado y del otro del charco. El día de hoy venimos con un Top 10 muy especial. Se trata de Top 10 haciendas de Venezuela. Un tema muy pedido por nuestros seguidores y que hay que recordar que hemos hecho una selección de 10 haciendas. No son todas las haciendas que hay en el territorio de la actual Venezuela, hay muchísima más, pero bueno, es una selección que hemos hecho de acuerdo a lo que nosotros consideramos que son su importancia, ¿no? Y claro, el número en que salgan seleccionadas en este top 10 no tampoco tiene que ver con la importancia de la hacienda, sino que simplemente es un número al azar. Así que bueno, antes de empezar con este top 10, recordamos que si desean que toquemos un tema en específico en nuestro top 10, pueden comentarnos en la cajetilla de la parte inferior del vídeo. Y bueno, hay que recordar que la hacienda es un modo de organización económica agrícola y pecuaria típica del sistema español en sus provincias de ultramar y que tiene su origen en la Baja Andalucía, ¿no? O en la Andalucía occidental. Y bueno, en la provincia de Venezuela tuvo suma importancia al centrarse la economía en la producción de la tierra y el ganado. Cita Pedro Cunil Grau en su obra Geohistoria de la Sensibilidad en Venezuela lo siguiente, abrimos comillas, de los cientos de haciendas hispánicas venezolanas, de las cuales solo perdura un escaso número, estimándose que se han perdido para la sensibilidad visual de hoy más del 60% de las que se reconocían en el centro norte del país, desde el litoral barloventeño a las sabanas del Tocuyo. Solo se han rescatado del olvido documental datos relevantes de 287 casas por el académico Carlos Federico Duarte en su obra Aportes documentales a la historia de la arquitectura del periodo hispánico venezolano. Felizmente, en una investigación reciente de Graciano Gasparini y Hermila Troconis de Veracochea, intitulada Haciendas Venezolanas, se proporcionan descripciones valiosas y fotos que revelan la sensibilidad colectiva ante los geosímbolos de las haciendas de notable belleza, como entre otras las de Yogore, en el Tocuyo, el Ingenio Bolívar en San Mateo, La Vega en Caracas, la Hacienda Ibarra en Caracas, Quintanauco, Iscaragua en Guarenas, el Tazón en San Francisco de Yare, el Recreo en Montalbán, el Halcón de Villa de Cura, la Coronilla en Yaracuy, Aguaviva en Caudare, Santa Filomena en Jají, ¿no? Fin de la cita. Hay que recordar que vamos a estar analizando algunas de las haciendas citadas anteriormente en este top 10. Pero bueno, para la época, la hacienda va más allá de lo económico, integrándose también en lo religioso, como señala Gilberto Freire en su obra Casa Grande y Senzala sobre una botada, ¿no? Y abrimos comillas. El día de la botada, que es el primer día de la molienda de las cañas, nunca falta el cura para bendecir el ingenio. Se iniciaba la faena en la bendición de la iglesia. Primeramente el sacerdote decía misa y luego se dirigían todos al ingenio. Los blancos bajo quitasoles, lentos, solemnes, señoras gruesas de mantilla. Los negros contentos pensaban ya en sus batuques por la noche. Los muleques dando vivas y disparando cohetes. Desde todo, después de todo. Ese ceremonial es que se colocaban entre las muelas las primeras cañas maduras, atadas con lazos de cinta verde, roja o azul. Fin de la cita. Así que bueno, viendo este preludio, ¿no? Para el top 10 hay que empezar con la número uno, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, el orden no es en relación a importancia, sino simplemente al azar. Y bueno, la número uno es la Hacienda La Vega, ¿no? Que es una de las más antiguas de la ciudad de Caracas y data del año de 1590, cuando el conquistador extremeño Garci González de Silva le ceden en propiedad bajo encomienda las llamadas Vegas del Guaire, ¿no? Siendo una finca productora de caña de azúcar. Y bueno, en su apogeo llegó a tener más de 1.500 hectáreas que iban desde el Junquito hasta el Paraíso. Para el año de 1620, la hacienda es adquirida por una de las familias mantuanas más ricas de la provincia. Se trata nada más y nada menos que de los Tovar. Hay que recordar que en este top 10 los Tovar van a tener pues bastante significación, ¿no? Y bueno, la actual mansión de La Vega se construyó en 1760 y bueno, los Tovar en 1771 recibirán
del rey Carlos III el título del condado de Tovar, ¿no? Más adelante pues hablaremos un poco más de este condado. Y bueno, esta hacienda La Vega, para el año de 1772 nace Martín Tovar y Ponte, y Martín, cuando estalla la guerra secesionista, pues abraza el bando republicano. Y en esta hacienda pues recibe a Bolívar en 1827. Este le diría, por la destrucción hay que decirlo, generada en la guerra, lo siguiente. Abrimos comillas, las palabras de Bolívar. Martín, solo dos cosas no han cambiado en Venezuela, La Vega y tú. Fin de la cita, ¿no? Bueno, al parecer lo único que se mantenía en pie en Venezuela y no en ruinas era esta hacienda La Vega, según las propias palabras de Simón Bolívar. Y bueno, luego de la guerra, la familia Tovar, hay que decirlo, entra en apuros económicos y pone en venta la hacienda. Se sabe por documentación que reposa en el Archivo Libertador con número 183 que Simón Bolívar estuvo interesado en comprarla. Así cita la carta escrita en Magdalena, en la ciudad de Magdalena, en la Nueva Granada o en Colombia, a su hermana María Antonia el 8 de febrero de 1826, que cita lo siguiente, abrimos comillas, me alegro que quieran vender la hacienda de La Vega, y esto me ocurre que tú la podrías comprar con el producto de la venta de Chirgua, que no nos tiene cuenta. Yo quiero donar la hacienda de La Vega comprada que sea a los pobres hijos de Juan Vicente, que es su hermano, ¿no? Y de este modo asegurar la subsistencia de estos muchachos. Esto tendrá lugar siempre que La Vega nos deje más cuenta que Chirgua. Fin de la cita, ¿no? Aprovechándose Bolívar de toda esta situación de la familia Tovar, pues quiere comprar la hacienda. Curiosamente, pues la situación de ruina la provoca él con la guerra. Pero bueno, esto es otro tema aparte. Y bueno, la finca es vendida a mitad de precio en el año de 1867. Un alarife caraqueño la describiría así. Abrimos comillas. Cercas desplomadas. Fallecimiento del maderamen. Torreón rendido. Alero desbaratándose. Un corredor inútil por estar ocupado por un gran monte de ceniza. El ladrillado destruido. Viguetas podridas, paredes carcomidas, paredes socavadas por los cerdos. Fin de la cita. Y bueno, será adquirida por Jorge Uslar Durán, que es descendiente del mercenario hanoveriano de la Guerra de Independencia, Juan Uslar. Y bueno, Jorge Uslar es el patriarca de los últimos y actuales propietarios, entre ellos Carolina Herrera, la famosa diseñadora de moda venezolana. Y bueno, hay que decirlo de esta manera, es una de las fincas o haciendas más célebres y más famosas de Venezuela, sin duda alguna, ¿no? Hay unas fotos muy reconocidas, ¿no? De Carolina Herrera en esta hacienda, pues posando, ¿no? Y bueno, no perdamos más el tiempo y vamos con el número 2, ¿no? Y bueno, las haciendas de caña y trigo son las más antiguas, así como las ganaderas y las de cacao y café. Y todas ellas tienen un esquema funcional basado en un núcleo central con corredores alrededor abiertos hacia el exterior. Y de las más antiguas de la provincia de Venezuela es la hacienda Yogore, ¿no? A las afueras del Tocuyo, que es en el actual estado Lara. Se cree que su núcleo fundacional fue del siglo XVI, ¿no? Señala Simón Alberto Consalvi en su obra Haciendas Venezolanas, Graciano Gasparini, Ermila Troconis de Veracochea, donde cita al arquitecto italiano Gasparini diciendo lo siguiente. Abrimos comillas, son muy pocas las casas de haciendas que sobrevivieron desde el siglo XVI o comienzos del XVII, pero entre ellas está la de Yogor, en el Tocuyo, estado Lara. Una de las más antiguas y reveladora de una composición arquitectónica que tuvo fortuna en el Renacimiento tardío. Persiste en ella, dice, aquella fórmula de los volúmenes macizos en los extremos que contrastan con la secuencia de esbeltos soportes en la parte central. Para Graciano, la similitud formal de las casas coloniales de la hacienda se identifica con el gusto de las últimas décadas del siglo XVIII, periodo en el cual se construyeron la mayoría de las existentes y eran expresión de la bonanza de la economía agrícola basada en la exportación del cacao. En el siglo XIX, los cambios en las casas de hacienda se vinculan al cultivo de café, los grandes patios donde se ponen los granos al sol, ¿no? Fin de la cita, ¿no? Esto es lo que señala Simón Alberto Consalvi, ¿no? La utilización de la palabra colonial
que es errónea, pues se debe a que estamos citando este artículo de Simón Alberto Consalvi, ¿no? Y bueno, hacia el año de 1930, la hacienda Yogora en el Valle del Tucuyo se dedica pues a la fabricación de cal hidratada y carbón de leña en hornos metálicos, iniciando así su labor industrial. Y en la primera década del siglo XXI, Yogore, con un área total de 3.000 hectáreas, produciría 800 hectáreas al año de cebollas, tomates y pimentones. En el año 2012, el INTI, que es el Instituto de Tierras del gobierno de Hugo Chávez, buscaba expropiar las tierras de la hacienda y repartirlas con los consejos comunales, que es decir, que prácticamente se destruyó la producción de esta hacienda por estos intentos de expropiación. Vamos con el número 3. La hacienda de San Mateo o Ingenio Bolívar en los Valles de Aragua fue uno de los principales bienes inmuebles de la familia Bolívar, llegando a manos de esa familia cuando Simón Bolívar el Mozo, padre del tatarabuelo del independentista Simón Bolívar, se le entrega una encomienda en el lugar con indios quiriquires. Y el 17 de septiembre del año de 1593, según documentos otorgados por el gobernador de la provincia de Venezuela, don Diego de Osorio, la hacienda llegó a ser uno de los centros principales de cultivo del trigo en los valles de Aragua. Testimonio de aquello son algunas piezas de la rueda de molino del trigo situada en San Mateo y que el viajero prusiano Alexander von Humboldt cita en su obra Viajes de las regiones equinocciales en el año 1800, ¿no? Y abrimos comillas, cerca de San Mateo, vimos los últimos campos de trigo y los últimos molinos de ruedas hidráulicas horizontales. Esperaban una cosecha de 20 veces la semilla y como si este producto no fuese sino muy moderado, me preguntaban si le rendía mayor el trigo en Prusia y en Polonia. Fin de la cita de Alexander von Humboldt, ¿no? Y bueno, el cónsul británico en Caracas, Sir Robert Kerr cita en sus memorias de un diario de un diplomático británico en Venezuela en 1825-1842, el estado de la hacienda San Mateo luego de la Guerra de Independencia. Y bueno, con fecha del 12 de febrero de 1829, cita lo siguiente, abrimos comillas. Llegamos a San Mateo, propiedad de Bolívar. La casa está situada en un punto que domina la carretera hacia ambos lados. Mantuvo una larga y ardua defensa contra los españoles, pero el oficial y su pequeño grupo de patriotas, viendo que era imposible seguir resistiendo, volaron al lugar y se volaron con él. Circunstancia que se celebra en los anales de la Revolución. El oficial era nativo y no extranjero, según dicen falazmente algunos europeos. El pueblo que lleva el mismo nombre es amplio y limpio, y me dicen que la hacienda es buena, pero sobre la falsa idea de libertad y liberalidad, Bolívar liberó a todos sus negros y ahora lo único que apenas hace es llenarse de maleza. Fin de la cita. Bueno, la propiedad, hay que decirlo, es vendida por el sobrino de Simón Bolívar, Anacleto Clemente Bolívar, en el año de 1877. Vamos con el número 4. Y el número 4 es la Hacienda La Urbina. Fue una de las más importantes productoras de caña de azúcar durante la época provincial, establecida entre los siglos XVII y XVIII, en las faldas del Cerro del Ávila, y sus linderos pues alcanzaban los predios del pueblo dulce Nombre de Jesús. Y el 28 de junio de 1629, el rey Felipe IV de España, por medio del gobernador de Venezuela, Juan de Meneses y Padilla, concede merced de esta tierra al capitán Juan Queipo Ibar, quien según documentación ya tenía, abrimos comillas, sembradíos, labranzas, casas de viviendas y acequias, desde 13 meses y más que las poseo. Fin de la cita, ¿no? Y bueno, hay que decir que el 2 de julio de 1629 se expide el título de propiedad. Luego, con el tiempo, la hacienda fue pasando por varios dueños y a mitad del siglo XVII, la finca es propiedad del capitán Juan Sánchez de Morgado. La hereda de su hijo José Morgado Cardona y este le vende al capitán Manuel Urbina, quien es propietario desde 1678. La hacienda toma el nombre de su dueño, que es Manuel Urbina, ¿no? Y bueno, entre sus propietarios se contaron después con la familia Suárez Urbina y Herbelo, y a finales del siglo XVIII la propiedad pasa a matrimonio, por matrimonio, al español José Siriaco de Manterola, ¿no? Que bueno, el 9 de febrero de 1800 Alexander von Humboldt visitará la hacienda Manterola y cita en su obra Viaje a las regiones equinocciales lo siguiente. Abrimos comillas. 2 días muy agradables pasamos en la hacienda de José de Manterola. La finca donde habitábamos es una hermosa plantación de caña de azúcar cuyo terreno es parejo como el fondo de un lago desecado. El río serpea entre las tierras plantadas de bananeros y un bosquecillo de jabillos, pucares, peonios e higuerones.
no se da de baños más agradables que los del Tuy. El agua clara como un cristal conserva aún durante el día la temperatura de 18 grados. Fin de la cita. Bueno, se servía la hacienda, esta extensión agrícola y la rudimentaria industria que albergaba, ¿no? De las aguas del río Caurimare, aprovechada gracias a la construcción de un acueducto con túneles y de arcos que sostenía la acequia que las transportaba. La vieja casona de la hacienda junto al acueducto, el torreón, el patio empedrado y las instalaciones del trapiche son de época hispánica. Hay que recordar que muchas de las haciendas construidas en Venezuela, pues contenían acueductos, ¿no? Para poder llevar el agua a los sembradíos de estas haciendas, ¿no? En nuestro top 10 de haciendas, perdón, de acueductos de Venezuela, pues varios de estos acueductos los detallamos en el top 10 de acueductos de Venezuela. Y bueno, en los terrenos de la Urbina, de la hacienda La Urbina, que conformaban esta hacienda, se urbanizó un sector de Caracas que se llama La Urbina, siendo de las últimas haciendas de la ciudad capital en urbanizarse, ¿no? Vamos con el número 5. Número 5, vamos a hablar de la casona de la Hacienda Ibarra, que es una casa de hacienda cañera de época provincial ubicada en el valle de la ciudad también de Santiago de León de Caracas, en lo que actualmente es el seno de la ciudad universitaria de Caracas, de la UCB. Su nombre se le debe a la rica familia mantuana criolla de los Ibarra, que en la época provincial, pues, esta edificación era parte de una propiedad más extensa, cuya casona principal se encontraba en el sector de Bellomonte, la cual ya no queda en pie. Lo que hoy sobrevive es el Torreón del Trapiche y el dormitorio del Caporal es lo que actualmente se llama como la casona de la Hacienda Ibarra, que luego en una división por herencias quedó como la casa principal de su parcelamiento específico, ¿no? Y bueno, cita Alberto J. Navas Blanco, profesor titular de la Escuela de Historia de la UCB para el Diario Universal, lo siguiente, abrimos comillas. Esta valiosa hacienda se remota como productora desde el lejano siglo XVII, pero documentalmente se tiene registro de ella el siglo siguiente, hacia 1744, bajo la propiedad de doña María Petronila de Ibarra. Por un juicio de lindero se sabe que para 1793 la propiedad estaba en manos de don Vicente Ibarra, así como en 1800 fue habitación de Alexander von Humboldt durante su visita a Caracas, donde se ocupó además de sus estudios de bailes y festines que implicaban desfiles en Día de Reyes entre Sabana Grande y la casona de Trapiche Ibarra. También un Simón Bolívar adolescente en campaña de sus amigos, en compañía, perdón, de sus amigos Diego Ibarra, primo de Bolívar, y José Ángel Álamo, realizaban excursiones y se alojaban en la casona de la hacienda Ibarra. En tiempos de la Guerra de Independencia fueron propietarios de la hacienda don Vicente Ibarra y su esposa Ana Teresa Toro, propiedad heredada por sus hijos Andrés y Diego Ibarra, ambos oficiales del Ejército Libertador, y este último decán de Bolívar, quien como propietario se encargó de la modernización de la hacienda antes de 1852, dotándola de nuevos equipos, especialmente de un moderno alambique comprado en Nueva York por 2.000 pesos. Fin de la cita. Bueno, hay que decirlo que posteriormente la adquirió el inglés John Alderson, quien fue abastecedor del ejército republicano durante la guerra secesionista e íntimo amigo de Simón Bolívar, hay que decirlo de esa manera. Bueno, vamos con el número 6. Y el número 6 de este top 10 lo ocupa la casa de la Hacienda La Trinidad en los Valles de Aragua. Y fue uno de los inmuebles más imponentes de la época provincial venezolana. Su construcción inicia en 1740 por el capitán Nicolás Brito. Pasaría, bueno, por otras manos hasta que en 1785 la adquiere Antonio Fernández de León, el marqués de Casa León. La hacienda no paró de crecer, de hecho el marqués mandaría a construir un canal y acueducto con arcos. Al estallar la guerra de independencia, pues los republicanos la expropian por ser el marqués Casa León partidario realista, ¿no? Bueno, José Antonio Páez, este general insurgente, y después, posteriormente, presidente de la República, la adquiere mediante confiscación y permuta con la Ley de Haberes Militares de 1821, dictada por el presidente de Colombia en aquel momento, Castillo Rada. Cita la pregunta lo siguiente: Palacio de Gobierno en Bogotá, al 21 de noviembre de 1821, a su excelencia el vicepresidente de Venezuela. He dado cuenta
de la comunicación de Vuestra Excelencia de 30 de octubre relativa a la solicitud de Su Excelencia el señor General José Antonio Páez, que desea que se le adjudique en venta la hacienda nombrada La Trinidad, que fue de don Antonio Fernández de León, emigrado, y el excelentísimo señor vicepresidente de la República encargado del Gobierno Supremo ha resuelto que en atención a los servicios relevantes de Su Excelencia el General Páez, benemérito de Colombia, se le adjudica por Vuestra Excelencia la referida hacienda La Trinidad por su valor intrínseco, procediendo por ello su legal avalúo por peritos y otorgando a Vuestra Excelencia a su favor en nombre del gobierno la correspondiente escritura y que por pago de ella se le admita. 1. El hato de Yagua, por su legítimo valor, procediendo también su avalúo. 2. La suma de sueldos devengados que se le adeudan y liquidan al efecto. 3. Los sueldos sucesivos. 4. Las cantidades que pueda enterar de los productos de la misma hacienda, pues de este modo quedarán satisfechos los deseos de tan ilustre jefe y el gobierno con la satisfacción de haberlo complacido. Y le digo a Vuestra Excelencia para su pronto y exacto cumplimiento, advirtiendo con esta ocasión que disponga Vuestra Excelencia la mejor administración de dichas haciendas del referido León, nombradas Palomito, Aragüita, etcétera, pues que con ellas cuenta el gobierno para cubrir las obligaciones de la República. Dios guarda a Vuestra Excelencia. JM del Castillo. Fin de la cita. Bueno, vemos cómo expropiaron todas las haciendas y bienes de aquellos que apoyaron el bando realista después de las independencias, pues llegan a expropiarse y a repartírselo entre los generales republicanos, ¿no? Que fueron los vencedores de la contienda. Vamos con el número 7. Vamos a hablar de una hacienda muy especial. Se trata de la hacienda Casarapa, que desde el siglo XVIII fue de las haciendas azucareras más importantes de la región del Valle de Guarenas, en la que consta, según una misiva del año de 1764, escrita por Juan Melchor Caraballo y el capitán Pedro Joseph Díaz, 39 haciendas. Y bueno, Casarapa tenía una producción de 1.700 cargas de melado y cita la obra Arqueología de un trapiche de las épocas coloniales republicanas de la región Guarenas Guatires, Venezuela, de Luis Molina y Marisol León, lo siguiente. Abrimos comillas. En el testamento de María de la Encarnación Rengifo y Pimentel y Vázquez de Escobedo de 1738 se dice que su esposo Cristóbal Loreto de Silva y Quijano fue quien introdujo esclavos, sembró caña de azúcar y construyó el trapiche que existía entonces en sus tierras del Valle de Casarapa, propiedad que formó parte de su dote matrimonial en 1684. Fin de la cita. Y bueno, contrario a lo que afirman las entidades públicas hoy en día, el trapiche hidráulico es de época provincial hispánica y se sabe gracias a una partición de bienes del año de 1825, citada en la obra de Molina y León, que la hacienda dice lo siguiente, abrimos comillas, estuvo en manos de distintos propietarios durante el resto del siglo 17 y a inicios del siglo siguiente era propiedad de Pedro Joseph Istúriz, de acuerdo a la partición de bienes de su heredero Martín Istúriz realizaron por su fallecimiento en 1825. En el documento respectivo se hace mención de la casa trapiche, fabricada con cimientos, rafas, tapias y pilares y cubiertas de tejas, el juego de trapiche, máquina de la molienda de la caña, con sus tambores, almas, trompos, dados, bronces, ciños y cuñas, una rueda de agua con su foso y cañerías, una batería con 3 fondos y una tacle y torreón, canoas y canales para la meladura. Fin de la cita. Está hablando de este sistema hidráulico de este acueducto. Además agregan en el documento lo siguiente, abrimos comillas. De acuerdo a los datos documentales que hemos obtenido, en las primeras décadas del siglo XIX hubo importantes cambios respecto a la infraestructura del siglo XVIII, pues el antiguo trapiche movido por bula fue sustituido por una nueva fuerza hidráulica. Fin de la cita, ¿no? Por lo que este trapiche hidráulico tiene que datar de antes del inicio de la guerra secesionista o después de la relativa recuperación económica vivida entre los años de 1815 y 1821 debido al dominio realista de la región de Guarenas, ¿no? Que fue un respiro para los propietarios de haciendas del sector y pudieron levantar la producción de las haciendas pues, y vender los frutos que se daban en ellas. Y es posible que hayan invertido pues, en estos acueductos en las haciendas. Vamos entonces con el número 8. Número 8 es la hacienda Blandín. Y hay que hablar de su propietario, Bartolomé Blandín, que fue un rico hacendado criollo, hijo del médico cirujano y farmacéutico francés Pedro Blandin,
y de la caraqueña Mariana Blanco de Valois. Su hacienda de nombre Blandín fue una de las más lujosas del Valle de Chacao en Caracas, y en ella recibió importantes viajeros extranjeros como Alexander von Humboldt, Francois de Pons, John Williamson, William Duane, Richard Page y Sir Robert Kerr Porter. Hay que decir que el coronel estadounidense William Duane, en su libro A Visit to Colombia in Years 1822-1823, señala sobre la construcción de la hacienda por parte de Bartolomé Blandín a inicios de 1780 lo siguiente, abrimos comillas. Hízose de nueva y hermosa casa que ensanchó, y fue esta la solariega de la familia Blandine. Fin de la cita, ¿no? Y señala el historiador venezolano Aristides Rojas que en la hacienda Blandín se reunían los ricos mantuanos de Caracas y se hacían, abrimos comillas, las primeras reuniones musicales de Caracas se efectuaron bajo la arboleda de Blandín y la floresta. Fin de la cita. Bueno, para el año de 1784 en esta hacienda, en la de San Felipe y la Floresta, se desarrollaron las primeras plantaciones de café. Se dice que en 1786 en casa de Blandín se disgustó el primer café venezolano. Abrimos comillas. Por grupos irían llegando los invitados, unos en cabalgaduras, otros en carreta de bueyes. Bajo la arboleda se interpretaron melodías. Después del almuerzo comenzó a servirse el café. La primera taza se ofreció al padre Moedano, mientras todos aplaudían. Fin de la cita. Además, poseían lozas de porcelana provenientes de Asia que llegaban desde Filipinas a América por medio del galeón de Manila. Cita Aristides Rojas lo siguiente, abrimos comillas. Todas las mesas desaparecieron menos una, la central, que tenía los arbustos de café de que hemos hablado y la cual fue al instante ornada de flores y cubierta de bandejas y platos del Japón y de China, llenos de confituras y de salvillas de plata con preciosas tacitas de China. Fin de la cita. Bueno, cuando en el año 1800 Alexander von Humboldt visita la hacienda Blandín, realizó pues un cuadrante o reloj solar para la familia, el cual sufrió junto a la hacienda los embates del terremoto de 1812 en Caracas, y actualmente pues los restos del reloj solar de la hacienda Blandín se encuentran expuestos en el Museo Bolivariano de Caracas, ¿no? Vamos con el número 9, y el número 9 se trata de una de las haciendas más famosas de todo el territorio venezolano, sin duda alguna, que es la hacienda Santa Teresa, ¿no? Y vamos a hablar un poco de su dueño, que es nada más y nada menos que el primer conde de Tovar, Martín Antonio de Tovar y Blanco, nacido en 1726 en la ciudad de Caracas y fue alcalde y luego coronel del batallón de milicias de Blanco de la ciudad de Valencia, casado en 1758 con la rica criolla María Manuela de Ponte y Mijares, y por real cédula del rey Carlos III, como hemos citado anteriormente, de fecha 17 de junio de 1771, se le cede el título de conde de Tovar con el vizcondado previo de Altagracia, siendo uno de los hacendados más ricos de la provincia por el número de propiedades y la extensión de las mismas, con una fortuna estimada entre 200 a 300 mil pesos, 40 mil pesos anuales, según cita Alexander von Humboldt en su documentación. Bueno, la más famosa de sus haciendas fue, como hemos dicho, esta hacienda Santa Teresa, eh, que hoy en día, pues hay que decirlo, es famosa por la producción de ron y esa ron famoso Santa Teresa, ¿no? Bueno, la primera vez que aparece tal nombre Santa Teresa en una carta es del 11 de septiembre de 1772, que envió al obispo de Venezuela, Mariano Martí, para la construcción de una iglesia en las riberas del río Tuy. En la carta dice que le otorga a la hacienda este nombre en honor a la patrona de su hija, que es doña Teresa de Tovar. En el expediente de su solicitud de retiro, fechada el 29 de septiembre de 1790, el capitán general de Venezuela, Pedro Carbonell, cita sobre el conde de Tovar lo siguiente, abrimos comillas, con esta seguridad mereció ser aprobado en dicho empleo de coronel, el que ha servido siempre con el mayor esmero y aplicación, y no pequeños gastos que se le han originado con los viajes frecuentes que ha hecho desde Caracas a Valencia, particularmente en 2 ocasiones que transportó su numerosa familia con motivo de la guerra. Y por último, en virtud del real orden de vuestra merced, se trasladó a su hacienda de cura, en el distrito del Batallón, donde hace un año que existe separado de ella y sin poder educar a 11 hijos y a otros tantos nietos dependientes suyos, ocasionándole de esta separación crecidos gastos y graves perjuicios. Fin de la cita. Y bueno, en 1808 publica en la Gaceta de Caracas junto a otros nobles que ofrece 500 pesos por la cabeza de Francisco de Miranda, ¿no? Está en contra de la invasión que hace
Francisco de Miranda en 1806 a Venezuela, y bueno, en 1808 pues ofrece esta recompensa. Y también apoya el establecimiento de una junta de gobierno de Caracas, según sus palabras, en ese año de 1808, abrimos comillas, testimonio de aquella irrefragable fidelidad, amor y patriotismo con que la nobleza ha sabido siempre consagrarse al servicio de sus augustos reyes y a nuestra santa religión. Fin de la cita. Fallecerá en Caracas en 1811 y bueno, su hijo pues, si no era muy realista, apoyó la causa secesionista durante la guerra. Vamos con el número 10, el último de este top 10 y quizás sea la hacienda más famosa de Caracas, ¿no? Vamos a hablar de la Quinta de Anauco, que era la casona principal de la hacienda de Anauco, ¿no? Es una mansión que se encuentra en San Bernardino, en Caracas, siendo residencia pues del Marqués del Toro, luego de la guerra de independencia o secesión, como queramos llamarla, construida por el capitán Juan Javier Mijares de Solórzano entre 1796 y 1797. Este Juan Javier Mijares de Solórzano, pues también posee títulos nobiliarios, ¿no? Y bueno, fue diseñada como casa de campo dedicada al descanso, ¿no? Y bueno, para la segunda mitad del siglo XVIII, los terrenos circundantes al río Nauco y los de la quebrada de Gamboa eran zonas de cultivos y al final de este periodo Mijares adquirió allí un terreno ribereño con vista al Valle de Caracas e hizo construir una lujosa casa campestre de planta rectangular. Bueno, la quinta de una planta se organiza alrededor de un patio rodeado por corredores que dividen pues, en las áreas nobles, salas, alcobas, comedor, oratorio, etcétera, de la servidumbre también, ¿no? Que estas serían las partes de la cocina, de las caballerizas, etcétera. Y bueno, su patio es uno de los primeros jardines geométricos de la época, de forma cuadrada articulada al eje de simetría de la casona. La entrada lateral a la casa, protegida por un tejaroz, es consona con las portadas de las casas urbanas, ¿no? Cuyo alto portón de madera permitía pues entrar comodidad a una persona a caballo. Bueno, esta casona refleja la rica economía y la arquitectura caraqueña de la época. Durante la guerra de independencia o secesión, a raíz del restablecimiento del gobierno insurgente en 1821, la familia Solórzano, temiendo por su seguridad, emigró a Curazao y la casa fue expropiada, algo común, como hemos dicho en este top 10, ¿no? Y luego cedida por el consejo de Simón Bolívar a su primo, el republicano Marqués del Toro, en el año de 1826. La casona fue testigo por casi 4 décadas de fiestas y agasajos a los republicanos, ¿no? Y bueno, la Quinta de Nabucco hospedó a Simón Bolívar, quien estuvo en Caracas de enero a julio de 1827, y allí pues se le ofreció el 14 de enero de ese año, digamos que un gran baile en su honor, una gran fiesta. Y en esa residencia, el 6 de julio, pasó los últimos días que tuvo Simón Bolívar en Venezuela, fecha en que partió rumbo a Colombia para no regresar jamás, ya que le fue prohibida la entrada al país, so pena de muerte por el Congreso de Valencia y auspiciado por José Antonio Páez, que decirlo de esa manera. Bueno, hoy en día es sede del Museo de Arte Colonial de Caracas, que también muestra pues la vida de los venezolanos, ¿no? Antes de lo que fue la secesión de Venezuela como provincia de ultramar española, ¿no? Bueno, ya estamos llegando al final de este podcast. Esperamos que hayan sido de su agrado. Volvemos a repetir que si desean que toquemos un tema en específico en este top 10, pues no dejen de comentarnos aquí en la cajetilla de comentarios en la parte inferior y lo tomaremos en cuenta para próximos top 10. Recordamos que nuestros artículos de investigación histórica los publicamos diariamente en nuestras redes sociales como lo son Instagram y Facebook de Venezuela Provincial. Si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. Si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pues lo pueden hacer a través del Patreon. Con tan solo €1 pues ya nos están ayudando mucho en esta labor de investigación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes como lo son
Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Loma Elizán, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo, Jan Rosales, Serna, y los miembros de nuestro canal de YouTube, África del Valle y Antonio Miraquian, que haciéndose miembros de nuestro canal de YouTube es otra forma también de apoyarnos y por supuesto alguna donación también la pueden hacer por aquí por YouTube. Así que bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en este top 10 y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao, adiós.